Bueno, en esta clase vamos a dar en principio algunos conceptos de hemodinamia, algunas generalidades, simplemente aquellas que son más necesarias para el desarrollo del tema de hoy, ya que muchos aspectos los van a ver en biofísica. Luego repasaremos algunas características de la presión arterial y por último hablaremos de los mecanismos de regulación de la presión arterial. Bueno, aquí tenemos representado el aparato cardiovascular. A modo de repaso, recuerden que la sangre carboxigenada fluye de las vénulas a las venas y de allí a través de la vena cava ingresa al corazón derecho, aurícula, pasa a ventrículo a través de la válvula tricúspide y de allí, tras la apertura de la válvula pulmonar, la sangre pasa por la arteria pulmonar, ojo que esto es una arteria pero funcionalmente se comporta como una vena, hasta llegar a los capilares pulmonares donde se realiza el intercambio gaseoso. Esta sangre oxigenada fluye a través de la vena pulmonar, que es una vena pero se comporta como arteria, ya que transporta sangre oxigenada, ingresa a la aurícula izquierda y de allí a través de la válvula mitral pasa a ventrículo izquierdo. Producida la apertura de la válvula aórtica, la sangre oxigenada pasa a la aorta, que tiene una característica muy importante, es que es una arteria sumamente elástica y tiene la característica de tener lo que se llama retroceso elástico, que va a ser necesario, como veremos después, para que la sangre pueda fluir a todo lo largo de los lechos vasculares. Luego tenemos las arteriolas, que como está marcado allí en particular, esas arteriolas pueden modificar su radio bajo la acción del sistema nervioso simpático, por ejemplo, y de esa manera ofrecer resistencia a la circulación de la sangre. Por eso se llaman los vasos de resistencia. Luego la sangre fluye hacia los capilares, donde se realiza el intercambio de materiales con los distintos tejidos. La sangre entonces carboxigenada pasa de capilares a vénulas y se inicia nuevamente el circuito. El flujo sanguíneo total a lo largo del aparato cardiovascular es igual al del gasto cardíaco, es decir, 5 litros por minuto. Bueno, esto también es a modo de repaso para mostrar las diferencias entre los distintos vasos. Fíjense, la arteria se caracteriza por tener un diámetro importante, y tener paredes sumamente gruesas, alrededor de 1 milímetro. Y está compuesta por endotelio, tejido elástico, bastante fibras elásticas, músculo lisovascular y también tejido fibroso. Las arteriolas, como verán, el espesor es menor, tiene 6 micrómetros de espesor, y su diámetro es de 30 micrómetros en contra de 4 que tiene la arteria, y tiene abundante músculo lisovascular. Los capilares obviamente son los que tienen un diámetro muy pequeño y son bastante delgados y están constituidos exclusivamente por endotelio. ¿Qué pasa con las vénulas? Bueno, las vénulas sí tienen un diámetro bastante mayor que el endotelio, y el grosor de las paredes son el doble que el de los capilares y tienen tejido fibroso. Cuando pasamos a analizar la vena y la comparamos con la arteria, vemos que el diámetro de la vena, de las grandes venas, es mayor que el diámetro de las arterias, en tanto que en cuanto al espesor, el espesor es la mitad en el caso de la vena respecto de la arteria, con lo cual podemos decir que las arterias tienen paredes gruesas y elásticas y las venas tienen paredes delgadas y distensibles. Veamos ahora lo que es la hemodinamia. Bueno, la hemodinamia en sí, el significado es movimiento de la sangre, y lo que hace la hemodinamia es estudiar las relaciones entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Bueno, aquí vamos a ver la relación que existe entonces entre el flujo, la presión y la resistencia. En esta figura, 14.3, tenemos representado un vaso, el extremo del vaso a la izquierda con una determinada presión denominada 1 y una presión denominada 2 en el extremo derecho. Entonces, en primer lugar, la sangre va a fluir a lo largo de este vaso si existe una diferencia de presión. Y va a fluir de una zona de mayor presión a una de menor presión.
Y va a existir también en ese vaso, dependiendo de qué tipo de vaso sea, una determinada resistencia. La resistencia es justamente ese factor que se opone al flujo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de resistencia, hablamos de la oposición que ofrece el vaso al movimiento de la sangre, ¿sí? Entonces, el flujo sería igual a la diferencia de presión, o sea, presión 1, presión 2, sobre la resistencia que ofrece el vaso. El flujo se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo, es decir, litro, mililitro sobre minuto, ¿sí? Ahora, ¿es lo mismo velocidad de flujo que flujo? No. El flujo, la velocidad de flujo nos está hablando del espacio recorrido por la sangre en la unidad de tiempo, ¿sí? Por eso se expresa como centímetros por minuto, metros por minuto, ¿sí? ¿Y quién es el que determina la velocidad de flujo? El determinante de la velocidad de flujo es el área de sección transversal. Y vamos a ver ahora qué es el área de sección transversal y qué implicancia fisiológica tiene el área de sección transversal. Bueno, aquí vamos a analizar en primer término lo que hablamos en la diapositiva anterior del área de sección transversal y podemos ver en la parte izquierda del primer panel, ¿sí?, el extremo arterial, o sea, representado por la aorta, con su característica de paredes gruesas y de alta elasticidad, ¿sí? En el otro extremo, en la parte media, tenemos los capilares y en el otro extremo tenemos la vena, que tiene la característica de tener paredes muy delgadas y ser muy distensible. Por lo cual, como veremos después, actúan o sirven como reserva de volumen, o sea, pueden albergar grandes volúmenes de sangre. Y analicemos ahora el área de sección, que podemos imaginarlo como superficie, si queremos, para hacerlo más fácil. Fíjense que a nivel del extremo arterial, o sea, en la aorta, el área de sección es de 2,5 centímetros al cuadrado. ¿Qué pasa a nivel de los capilares? A nivel de los capilares, el área de sección, o la superficie, es de 2.500 centímetros cuadrados, o sea, es muchísimo mayor. Y es también mayor que el área de sección a nivel de las venas, que es de 8 centímetros cuadrados. Dijimos que la velocidad de flujo era inversamente proporcional al área de sección transversal. Quiere decir que si el área de sección transversal es muy alta a nivel de los capilares, la velocidad del flujo va a ser baja, francamente baja, ¿sí? ¿Y qué importancia fisiológica tiene que la velocidad de flujo a nivel de los capilares sea baja? La importancia es que a nivel de los capilares, si recordamos el circuito, a nivel de los capilares es donde se hace el intercambio de materiales entre los tejidos y la sangre. De manera que el hecho de que la velocidad de flujo sea lenta favorece ese intercambio. Es como si le diera el tiempo suficiente para que se produzca el intercambio. En el panel que tenemos por debajo del área de sección transversal, tenemos la velocidad, ¿sí?, a la cual se mueve la sangre. Entonces, en los distintos niveles, en el extremo, en la aorta, ¿sí?, donde el área de sección es más bajita de todos, ¿sí?, la velocidad del flujo es entonces muy alta, es baja a nivel de los capilares, por eso el hombre va caminando, y es algo intermedio a nivel del extremo venoso, por eso el hombrecito va en bicicleta. Si analizamos las variaciones de presión, la presión es máxima en el extremo de la aorta, aproximadamente 100 milímetros de mercurio, 30 a nivel de los capilares y 5 a nivel del extremo venoso. Después vamos a analizar estas variaciones. Y si consideramos la cantidad del volumen sanguíneo que puede albergar cada uno de estos sectores, vemos que a nivel del extremo arterial se alberga alrededor de entre 11 y 13% del volumen sanguíneo total, un 6% aproximadamente a nivel de los capilares y un 67-70% a nivel de las venas. En las venas, al ser muy distensibles, ¿sí?, tienen la capacidad de reservar, se dice que tienen reserva de volumen. Por lo tanto, como tienen tanto volumen albergado, al comprimirse pueden desplazar sangre desde la circulación periférica al corazón y a las arterias. De esa manera se aumenta el gasto cardíaco y se puede mantener la presión arterial y la perfusión de los tejidos en órganos esenciales en situaciones, por ejemplo, como en una hemorragia.
Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Fíjense la velocidad de flujo a nivel de la aorta. El flujo es el mismo en todo el territorio, ¿no? Son 5 litros por minuto. Y bueno, ahí tenemos la diferencia entre velocidad de flujo en la aorta, 33 centímetros por segundo, en los capilares 0,3. Y en el extremo derecho tenemos las áreas, que es lo mismo que les había comentado antes, pero ahora expresado en números. Aquí tenemos representados los distintos tipos de flujo. En primer lugar, el flujo laminar, donde vemos que la sangre fluye de manera de láminas, ¿no? Cierta forma de láminas, siendo la velocidad del flujo mayor en la parte central y menor en las zonas cercanas a los vasos, porque produce rozamiento y eso las retrasa un poco más, ¿sí? Y este flujo laminar tiene gran velocidad en los vasos grandes, ¿sí? En tanto que la velocidad baja en vasos chicos, porque justamente las láminas o las capas están muy próximas a la pared del vaso. En la parte inferior tenemos representado el flujo turbulento, donde la sangre fluye tanto transversal como longitudinalmente al eje del vaso, formándose una serie de remolinos, ¿sí? Esto se puede observar en algunas bifurcaciones, como pueden ser en la arteria pulmonar, en el seno carotídeo, ¿sí? Ramificaciones de grandes arterias y también, por ejemplo, cuando hay alguna obstrucción en el vaso, como puede ser una placa de ateroma, ¿no es cierto? Existe, lo van a encontrar en los libros, pero yo acá no se los voy a dar para no excederme con fórmulas, un número que se llama número de Reynolds, que es un número que relaciona el diámetro del vaso con la densidad de la sangre, la velocidad de flujo y la viscosidad. Este número de Reynolds nos está indicando el grado de turbulencia, ¿sí? Cuanto más alto es el número de Reynolds, mayor es la turbulencia. Pero bueno, por ahora el tema de la fórmula la vamos a obviar, simplemente conocer que existe y qué es lo que nos está indicando. Bueno, aquí vemos cómo el diámetro del vaso, ¿sí? Influye en el flujo. Fíjense que donde tenemos un diámetro igual a 1, el flujo es de 1 mililitro por minuto, en tanto que con un diámetro 4, el flujo es de 256 mililitros por minuto. Bueno, en el panel B vemos que hay una serie de anillos concéntricos. Estos anillos concéntricos, obviamente la velocidad del flujo va a ser distinta. Cuanto más lejos esté el anillo de la pared del vaso, más rápido es el flujo, ¿no es cierto? En este vaso pequeño que tenemos graficado a la derecha, es es un diámetro muy pequeño, de manera que toda la sangre está cerca de la pared, por lo cual no existe un chorro de sangre central que fluya con gran rapidez, ¿sí? Entonces eso nos demuestra que la influencia que tiene, digamos, el diámetro o el radio del vaso, ¿sí? En cuanto a el flujo y en cuanto fundamentalmente a la velocidad del flujo. Como explicamos anteriormente, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia, siendo en el caso del sistema cardiovascular la resistencia ese factor que se opone al libre movimiento de la sangre a través de los vasos. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que determinan la resistencia? Poiseuille fue el que investigó experimentalmente cuáles son los factores que determinan el flujo de los líquidos a través de tubos. En nuestro caso, el líquido es la sangre y el tubo son los vasos sanguíneos. Y estableció que la resistencia periférica es directamente proporcional a 8 por la longitud del vaso, en nuestro caso, por la viscosidad de la sangre, e inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta. Cuando hablo del radio me estoy refiriendo al radio del vaso en cuestión. Esto quiere decir que cuanto mayor es el radio del vaso, menor es la resistencia periférica. Esto ocurre, por ejemplo, en la vasodilatación, en tanto que cuanto menor es el radio del vaso, mayor es la resistencia periférica. A partir de esta ley, entonces, se establece que el factor más importante que determina el flujo es el radio del vaso. ¿Por qué? Porque la longitud del vaso se mantiene constante. Yo podría experimentalmente
prolongar un vaso poniendo una vía, pero eso no es lo que ocurre fisiológicamente. Y la viscosidad, si bien puede variar, porque ya hemos visto que, por ejemplo, en una policitemia la viscosidad de la sangre aumenta, en situaciones fisiológicas este factor no estaría afectando a la resistencia periférica.